Muy buenos días, mi nombre es Nora Patricia Chauta Moyano, soy trabajadora social y actualmente estoy cursando la especialización en gerencia social en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Una de las asignaturas que estamos viendo es Contexto Social Global y Nacional, para la cual estamos desarrollando una actividad de derechos humanos. Como parte de esta actividad, estoy realizando la entrevista a Guillermo Rico Reyes. Él es periodista y escritor, quien ya nos va a ampliar un poquito más a su perfil y pues accedió a responder unas preguntas para esta actividad. Hola, buenos días a todos. Yo me llamo Guillermo Rico Reyes, soy periodista, comunicador social, que desde hace unos 10 años comencé a escribir sobre la historia violenta de la guerra en Colombia. Y por supuesto, recorriendo todo el país de la guerra y de la barbaridad. Les agradezco mucho que me hayan invitado a esta entrevista y con mucho gusto estoy a sus órdenes. La primera pregunta es, con base en su experiencia, ¿considera usted que Colombia sí es un Estado social de derecho? Y pues, ¿por qué? Que si Colombia es un Estado social de derecho, bueno, primero tenemos que analizar un poquitico la frase Estado social de derecho. Y es que estos estados sociales, o estos más bien estados de derecho, parten de un pacto social. Es decir, parten del entendimiento en que todas las comunidades y todos los integrantes de un núcleo social estén elaborando un acuerdo para poder vivir con inteligencia, con respeto, con derechos. Son una cantidad de elementos en los que todas las comunidades y todos los seres que conforman la sociedad se comprometen, hacen un pacto para poder vivir y de esa forma poder desarrollarse con respeto en cada uno de sus elementos, de sus sueños, de sus derechos, de sus obligaciones. No, en ese criterio no encajaría Colombia. Colombia es un país cuya única alternativa de oposición recibe las balas, pone los muertos. Colombia es un país donde se asesina permanentemente. En Colombia el tema de el respeto a la vida, que es el más importante de todos los derechos, es vulnerado permanentemente y lamentablemente el mayor grupo o el mayor agresor a todo esto es el mismo Estado. Recordemos que Colombia tiene el ejército más agresivo contra su propio pueblo en el mundo entero y lo convierte en el ejército más asesino de su propio pueblo en el mundo entero. Son cientos o miles los casos de asesinatos, de masacres, de desaparición forzada, en donde el ejército, el Estado colombiano está comprometido. En el informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, que ahora quieren acallar como sea, se reconoce que de las 1983 masacres que se cometieron en 32 años, todos los grupos guerrilleros son responsables en el 17% y el Estado es responsable en el 83%. Eso responde automáticamente la barbaridad del país. Uno oye aquí en Colombia que los políticos especialmente y los economistas hablan permanentemente del pacto, del gran pacto social en Colombia, pero en Colombia lo que está claro es que no vivimos un pacto social sino un pacto económico, donde lo que nos importa es el dinero, que la economía funcione, pero los derechos sociales no están incluidos ahí. Veamos ahora en la pandemia y todos los empresarios pidiendo que se reactive la economía. Algo así como que los pobres que coman mierda y se mueran rápido. Y vemos a ver qué ejército de trabajadores, qué ejército de obreros sobrevive. Porque esos que sobreviven pues van a ser los privilegiados para seguir trabajando y seguir siendo explotados. Ese es el pacto social económico que se aplica en Colombia, diciendo que es el pacto social de derechos. Con base en lo anterior,
¿Considera usted que sí hay probabilidades de que en Colombia exista un pacto social que de alguna manera construya y permita la defensa y promoción de los derechos humanos? Óyeme, qué pregunta tan complicada. Si en Colombia se puede construir un Estado social de derecho y se pueda defender y mantener. Bueno, en teoría sí, pero Ave María sí nos costaría mucho. ¿Por qué? Porque es que la clase política es una clase política enemiga del pueblo colombiano. Es una clase política arrodillada a las economías mundiales. Es una clase política que además responde a los intereses neoliberales, es decir, cuánto tienes, cuánto vales, más o menos. O mejor, cuánto tienes para podértelo robar, que es aún peor. Entonces, claro, es nuestra obligación construir un Estado social de derecho que esté encaminado al desarrollo de las comunidades. Esa es nuestra obligación. ¿Cómo hacerlo? Ahora en la pandemia nos damos cuenta de que no todo era un negocio, no todo podía ser un negocio. La salud, por ejemplo, no debe dar resultados económicos, la salud debe dar resultados de vida. La educación no debe enriquecer a los dueños de la educación, a los mercantilistas de la educación. Debe dar profesionales intelectuales que construyan todos los días un mejor país. Estos dos ejemplos los pongo fundamentalmente porque el país se acostumbró a escuchar comentarios como los de Pinochet. No importa que haya matado a mucha gente, lo que verdaderamente importó aquí es que sacó el país adelante. Todo eso fue falso, después se dieron cuenta que todo fue una mentira y que el imperio norteamericano le tocó mantener la corrupción de Pinochet, que después le encontraron cientos de millones de dólares en los bancos londinenses. Entonces, todo eso es una mentira. No hay nada por encima de la vida, no puede haber nada de eso. Sobre esos parámetros comencemos a discutir si se puede o no se puede en Colombia. En este caso ya tenemos que comenzar a tener trabajo en diferentes áreas. Lo primero es la presión a la clase política, en cómo, con marchas, con protestas, con presiones desde todos los ángulos laborales y sociales. El segundo es la organización, ese es el más importante. La organización popular, no necesariamente comunista, solo la organización popular para comenzar a entender qué queremos y cómo lo queremos y cómo lo vamos a construir. El tercer punto es la escogencia de nuestros líderes en todos los procesos sociales donde se eligen los nuevos dirigentes regionales y nacionales. Ese es comenzar a construir una alternativa. No es poner a Petro presidente, no. Es poner un congreso, un consejo, unas asambleas al servicio de las comunidades, con representantes de las comunidades. ¿Cómo hacerlo? Comenzar a tomar conciencia, desde no vender el voto como una parte folclórica de nuestro país. Ay, vendamos el voto que... Bueno, ese, en mi opinión, es alguno de las propuestas que se pueden comenzar a construir, que ya se vienen construyendo por fortuna, y hay que seguir respaldándolas y hay que seguir trabajando. Pero sobre todo, hay que comenzar a escuchar a la gente. E insisto, quiero ser muy claro en esto, uno no puede, por ningún motivo, decir que es que el Congreso hay que reducirlo. No, el Congreso hay que ampliarlo, porque entonces al Congreso solamente llegarán los que tengan el poder económico para comprar votos. Que reduzcámoslo a 50. Y bueno, entonces van a llegar los 50 más poderosos del país a dirigir a 40 millones de imbéciles, 50 millones de imbéciles que dijimos que sí, que los redujéramos. No, al contrario, ampliémosle, quitémosle todo ese poder económico que los está cobijando y pongámosle obligaciones muy puntuales a nivel político de la responsabilidad del desarrollo nacional.
Eso debe ser el Congreso, un encuentro de saberes, un encuentro donde las personas comiencen a sentirse representadas porque eligieron un vocero que las representa. Para algunas personas esa forma de compartimentalizar cada uno de los vacíos del Estado, para algunos es fascismo. Yo discuto mucho, si bien es una metodología que la utilizó el fascismo, es una metodología. Las metodologías no son ideologías, son métodos. Bien, entonces ya teniendo en cuenta eso, tenemos que comenzar a presionar a nuestra clase política para que abra. Otra propuesta muy común es la Asamblea Nacional Constituyente. Como en los diferentes países esa vaina se puso de moda, y claro, como en Colombia había una constitución muy vetusta, entonces se cambió con la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ahora todo el mundo sale a decir, entonces hagamos una Asamblea Nacional Constituyente, hagamos otra constitución. Sí es bueno comenzar a pensar en cómo aplicamos y reglamentamos la Constitución del 91, que no la han dejado reglamentar, sino en un mínimo por ciento, en menos de un 30%. Pero una Asamblea Nacional Constituyente es abrirle la puerta para que la extrema derecha, que hoy gobierna el país y que tiene el poder económico para hacer lo que le dé la gana, por supuesto que se tomaría esa asamblea y todo el fascismo nacional estaría legislando en contra de los intereses del pueblo, acabando con las pocas cosas que han quedado en pie de la Constitución del 91, y es algo que por el contrario tenemos que evitar. Por eso no soy opositor radical de la Asamblea Nacional Constituyente, pero en este momento no puede hacerse.